Sean bienvenidos a esta clase sobre función lineal. Hablaremos aquí de los conceptos principales de la función lineal. Una función lineal es una función cuyo criterio es de la forma f de x igual a mx más b, en donde m lo conoceremos como pendiente y b es la intersección con el eje y, es decir, es el valor en donde la función corta al eje y. Importante recordar que en funciones f de x lo podemos cambiar por la variable y. Por lo tanto, nuestro criterio podría reescribirse de la forma y igual a mx más b, lo cual corresponde a la forma ordinaria de una recta, es decir, la ecuación ordinaria de una recta. Cuando hablemos entonces de función lineal o de ecuación de una recta, estaríamos haciendo alusión a la misma forma algebraica. Lo que debemos determinar sería m y b, pero eso lo haremos más adelante. Por ahora nos concentramos en los conceptos. El valor de m será entonces el número que acompañe a la variable x, mientras que el valor de b será el número que se encuentre sin letra. M se conoce como pendiente puesto que me indica el grado de inclinación que tendrá nuestra línea recta. Entonces, esta pendiente me va a indicar si mi función o mi ecuación de la recta es creciente, es decreciente o es constante. Para ello, consideramos tres casos. Podemos tener un m mayor a 0, podemos tener un m igual a 0, o podemos tener un m menor a 0. Recordando que un m mayor a 0 significaría que la pendiente tiene un valor positivo. M igual a 0 significa que la pendiente no estaría marcada, es decir, no vendría la variable x en la función lineal. Y un m menor a 0 significa que la pendiente es negativa. Cuando la función es mayor a 0 la pendiente, vamos a tener una función creciente. Es decir, nuestra ecuación de la recta, nuestra función lineal a la hora de graficarla, quedaría de esta forma. Al leerla de izquierda a derecha, veríamos que la línea va hacia arriba. Eso sería una función creciente, lo cual se da si nuestra pendiente es mayor a 0. Si nuestra pendiente es igual a 0, tendremos una función constante. Una función constante significa que si la leemos de izquierda a derecha, veremos que la línea no sube y no baja, sino que se mantiene. Esto sería una función constante. Y en el caso de que la pendiente sea negativa, nos dará una función decreciente. Una función decreciente, en este caso para nuestra función lineal, sería una línea recta que si la leemos de izquierda a derecha, veremos que nuestra línea va hacia abajo. Esto sería decreciente. Al mismo tiempo es importante notar el valor de b en las gráficas. El valor de b es la intersección con el eje y. Si este fuera el caso, por ejemplo, este punto donde cortamos al eje y sería el valor de b. En este caso, el valor de b sería ese punto. Y en este caso, aquí donde está el corte con el eje y, ese sería el valor de b. Veamos algunos ejemplos algebraicos. Si nuestro criterio de la función es f de x igual a 3x más 1, ahí podríamos identificar primero el valor de la pendiente y también el valor de b. De nuevo recordemos que la pendiente es el valor que acompaña a la x, que en este caso sería 3. Por lo tanto, mi pendiente acá sería 3. Y b sería el número que está sin letra, en este caso más 1, 1 positivo, b sería 1. Además podemos concluir que como la pendiente es 3 positivo, es un valor positivo, esta función debe ser creciente.
Eso lo podemos identificar al analizar pues el criterio de la función dada. Pensemos en otro criterio. F de x igual a 4 menos 2x. Nuevamente tengo una función lineal y podemos identificar los valores de m y de b. Recuerden que el valor de m es el que acompaña a la x, no importa que esté en desorden, siempre y cuando el criterio esté dado como f de x. O si tenemos la ecuación ordinaria en una recta, tendría que tener y igual al criterio de la función y despejado. En este caso vamos a decir que nuestra pendiente es menos 2, se debe tomar con todo y signo, y el b es el valor que está sin letra, en este caso sería 4 positivo. Noten que como nuestra pendiente es menos 2, es un número negativo, eso implica que nuestra función es decreciente. Hagamos un par de ejemplos más. Podríamos pensar también en el criterio de la función dado por f de x igual a 8. Podríamos pensar también en sacar m y b en este caso. En este caso, nótese que no se encuentra la letra, no se encuentra la variable x. Por lo tanto, vamos a decir que nuestra pendiente es 0, puesto que para verlo como una función lineal, se podría escribir de esta forma. Al no aparecer x, podríamos tomar 0x más 8 para darlo como el criterio de una función lineal, en cuyo caso el valor de m sería 0. Claro, al multiplicar 0 por cualquier valor nos daría 0, lo cual eliminaría este término y por eso nos quedaría únicamente el 8. Entonces, si no me aparece la letra en el criterio de la función, vamos a tomar que la pendiente va a ser 0. Y el b, pues sería el número que aparece sin la letra, en este caso 8. Vamos a decir aquí que nuestra pendiente, al ser 0, implica que nuestra función sea constante. Y mientras que el b correspondería a 8 nada más. Podemos también pensar en un g de x que sea de esta forma. X menos 3 sobre 4. Nuevamente podemos identificar m y podemos identificar b para esta función. Notando que el criterio corresponde a una fracción algebraica y que el 4 es un denominador que se encuentra para todo el término x menos 3. Por lo tanto, ese denominador lo podemos separar para tener x sobre 4 menos 3 sobre 4. Siendo m entonces el valor que acompaña a la letra, en este caso a la x, tengo un 4 como denominador, pero numéricamente también debo tener un numerador, ya que estamos en una fracción. Recuerden que si nos indica un número delante de la letra, se sobreentiende un 1. Por lo tanto, toda esa expresión numérica, esa fracción que acompaña a la letra, corresponde a nuestra pendiente. En este caso, entonces, nuestra pendiente es de un cuarto. Y el b sería menos 3 cuartos, que es el valor, la fracción, que está sin letra. Nuevamente analizamos, ya que un cuarto es un número positivo, entonces implica que nuestra función es creciente. En esta primera parte, lo que tendremos que identificar entonces son los valores de m y b de nuestra función e indicar, de acuerdo a la pendiente, si esta es creciente, implica un m positivo, si es constante, implica m igual 0, o si es decreciente, lo cual implica un m negativo. Ahora podemos hablar de las intersecciones con los ejes de una función lineal. Si tenemos nuestra función lineal dada por f de x igual a mx más b, podemos hablar entonces de la intersección con el eje y la intersección con el eje x. Dado que el b de nuestra función justamente significa intersección con el eje y, vamos a indicar que para una función lineal, la intersección con el eje y es el punto 0,
b. Es decir, con solo identificar el b, ya tenemos nuestra intersección con y. La intersección con x será el punto dado por menos b sobre m, 0. Es decir, para la intersección con x debo identificar el valor de b, debo identificar el valor de m y aplicar esta pequeña fórmula. Y el punto de intersección con x sería menos b sobre m, 0. Hagamos un par de ejemplos, propiamente con valores. Por ejemplo, f de x igual a 4x más 5. Lo primero que hacemos en este caso es identificar los valores tanto de m como de b. Noten que en este caso el valor de m es 4, el valor que acompaña a la x, y el valor de b es 5, el valor que se encuentre sobre. Ahora podemos determinar las intersecciones. La intersección con el eje y, recuerden que es el punto 0, b, y bueno, cambiando el b encontrado, tendríamos que la intersección con y es el punto 0,5, nada más. Ahora, para la intersección con x, es el punto menos b sobre m, 0. Menos b sería menos, cambiamos los valores, b corresponde a 5, tendríamos menos 5 sobre m que corresponde a 4, tendríamos entonces menos 5 cuartos, 0. Esta expresión, esa fracción, podemos colocarla en la calculadora para simplificarla o bien simplificarla manualmente. Nos daremos cuenta que menos 5 cuartos no simplifica más, por lo tanto, esa sería la intersección con el eje x de esta función. Eso lo que nos indica es que si hacemos la gráfica de esa función, esa gráfica debe incluir el punto 0,5 y debe incluir al punto menos 5 cuartos. Eso nos ayuda a graficar nuestra función lineal. En este caso, entonces, esta función lineal interseca al eje y en 5 e interseca al eje x en menos 5 cuartos. Noten que si la leemos de izquierda a derecha, la función va hacia arriba. Por lo tanto, es una función creciente, lo cual concuerda, puesto que nuestra pendiente era un número positivo. Debería ser una función creciente, entonces. Veamos otro ejemplo. Pensemos en la función g de x igual a x menos 3. Nuevamente, lo primero que realizamos es determinar los valores de m y de b. Recuerden que el valor de m es el número que acompañe a la variable a la letra x, que en este caso no se escribe ningún número adelante, por lo tanto se sobreentiende un 1. Mientras que el valor de b sería el número sin la letra, tomando todo y signo, en este caso sería menos 3. Con esos valores podemos determinar las intersecciones. Nuevamente, la intersección con el eje y corresponde al punto 0, b, y eso sería el punto 0, menos 3. Mientras que la intersección con el eje x corresponde al punto menos b sobre m, 0, lo cual implicaría menos b, que es menos 3. Aquí hago hincapié a lo siguiente. Noten que nos quedan dos valores negativos. Hay un menos que tenemos por la fórmula de la intersección que estamos dando y hay un segundo menos que está incluido en el valor de b. Ambos menos deben aparecer, no podemos omitir ninguno de los dos. Tendríamos entonces menos b, en este caso menos 3 sobre m, que m vale 1, 0. Y al simplificar esta expresión, ya sea con ayuda de la calculadora o bien manualmente, nos daremos cuenta que eso nos da 3,0. 3 positivo, 0 sería la intersección con el eje x. Nuevamente, si hiciéramos la gráfica de nuestra función, entonces tendríamos que la intersección con el eje y debe darse en menos 3. Y la intersección con x
debe darse en 3 positivo, por lo que nuestra gráfica quedaría de esta forma. Una función lineal que corta al eje y en menos 3, que corta al eje x en 3 positivo, y noten otra vez que de izquierda a derecha va hacia arriba, es una función creciente, lo cual concuerda porque, nuevamente, nuestra pendiente era 1 positivo, lo cual indicaba que nuestra función es creciente. Realicemos un último ejemplo para terminar con esta parte de conceptos de una función lineal. Ahora podemos pensar en la función g de x igual a 6x, perdón, me falta un signo acá, vamos a hablar de 2 menos 6x. Nuevamente, lo primero es determinar los valores de m y b. Recuerden, m es el valor que acompaña a la x, a la letra, en este caso es menos 6. Y b es el valor que se encuentra solo sin letra, que en este caso sería 2. Una vez identificados los valores, procedemos a calcular las intersecciones. La intersección con el eje y corresponde al punto 0, b, que al cambiar el b tendríamos el punto 0,2 positivo. Mientras que la intersección con el eje x es el punto menos b sobre m, 0. Que al cambiar los valores tendríamos menos de fórmula b, que en este caso es 2, sobre m, que es menos 6, es importante no olvidarnos de los signos, 0. Esta expresión la podemos simplificar, que a la hora de simplificarla vamos a llegar a 1/3, 0, ya sea que lo hagamos en la calculadora o bien que nos demos cuenta que 2 y 6 tienen mitad para 1 y 3, y por ley de signos menos arriba, menos abajo, menos y menos nos daría más. Entonces 1/3, 0. A la hora de realizar la gráfica de nuestra función, tendríamos lo siguiente. Interseca el eje y en el punto 0,2 e interseca el eje x en 1/3, 0. Al hacer la gráfica de nuestra función tendríamos esta expresión. Noten entonces que es una línea que pasa por y en 2, que pasa por x en 1/3. Si la leemos de izquierda a derecha, noten que la línea va hacia abajo, lo cual indica que es decreciente, lo cual es cierto, puesto que nuestra pendiente era negativa. Dije que este era el último ejemplo, pero vamos a hacer un ejemplo más. Un pequeño caso particular que se podría dar y es importante que lo contemplemos. Podemos pensar en la función h de x igual a 7. Entonces tendremos que determinar otra vez, primero quién es m y quién es b. El valor de m, en este caso es 0, pues es el valor que acompaña a la letra, y en este caso la letra no está, por lo tanto tomamos el valor de 0. Y b sería el valor numérico que tenemos ahí, que es 7. Por lo tanto, la intersección con el eje y sería el punto 0, b, que en este caso es 0,7. Mientras que la intersección con el eje x sería el punto menos b sobre m, 0, que en este caso sería menos b, que es 7, menos 7, sobre m, que es 0, menos 7 sobre 0, 0. Y acá hay un detalle importante. Recordaremos que la división entre 0 no existe. Es decir, menos 7 sobre 0 es algo que no existe. Y al no existir este valor, decimos que no existe la intersección con el eje x en este caso. Entonces, estamos en una función que interseca y en 0,7, pero que no interseca x en ningún punto. Si hiciéramos la gráfica de esa función, nos daremos cuenta que esa gráfica debe cortar al eje y en 7, debe pasar por aquí, pero nuestra pendiente debe ser 0, lo que indica que es una función constante. Es decir, que es una línea
que si la leemos de izquierda a derecha, no sube y no baja. Por ello es que no corta x en ningún lugar, ya que es una función constante en este caso. En el próximo video hablaremos sobre determinar el criterio de una función lineal dados dos puntos que pertenezcan a dicha función. Pero ese es un tema que es para más adelante y lo estaremos tratando en otro video. Espero que les haya quedado claro y recuerden que quedo disponible ante cualquier duda que puedan tener.